¿Hay vida extraterrestre? El pasado 17 de abril de este año 2025 posiblemente quedará marcado como una de las fechas más importantes de nuestra historia. ¿Por qué? Porque todo parece indicar que finalmente se ha encontrado vida en otro lugar del universo. Existe un planeta bautizado como K2-18b, el cual orbita alrededor de una estrella enana roja que tiene aproximadamente la mitad de la masa del Sol. El planeta en cuestión presenta muchas similitudes con la Tierra, entre ellas el encontrarse a una distancia de su Sol similar a la nuestra, es decir, lo que se podría considerar la zona habitable. Este exoplaneta tiene unas 8 veces la masa de la Tierra y su diámetro es de 2,6 el del nuestro. Lo más probable es que se trate de un planeta de los denominados Haizean, es decir, que está completamente cubierto por un océano profundo, sin continentes y con una atmósfera espesa rica en hidrógeno. Los científicos, hace aproximadamente un año, descubrieron precisamente en su atmósfera sulfuro de dimetilo y disulfuro de dimetilo, con una certeza del 68%. Hoy estos resultados acaban de ser confirmados con una certeza del 97%. El sulfuro de dimetilo es una pequeña molécula liberada por el fitoplancton como consecuencia de la acción metabólica de su descomposición enzimática. En otras palabras, es un elemento producido por seres vivos unicelulares. Durante más de un año, los científicos han intentado descubrir cómo podrían haberse producido estos compuestos sin la intervención de organismos vivos, pero no lo han logrado. A menos que se descubra un proceso natural no biológico capaz de sintetizar estas moléculas, no queda más opción que aceptar que los océanos de K2-18b albergan vida. Dentro de la comunidad, algunos científicos aún se muestran escépticos ante estos hallazgos. Puede que nunca estemos 100% seguros de que exista vida en otro lugar del universo, a menos que la toquemos, la filmemos o detectemos señales de otra civilización tecnológica. Pero se debe reconocer que es la primera vez que se encuentran bases científicas sólidas y creíbles sobre la existencia de vida en otro planeta. Dado que K2-18b se encuentra a 124 años luz de distancia, no hay esperanza, al menos con la tecnología actual, de que algún día podamos visitarlo. Sin embargo, y teniendo en cuenta el fuerte sustento científico de este descubrimiento, significaría que la vida podría estar en muchas partes de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Consideremos que son casi infinitas las posibilidades de existencia de planetas con características similares a la de la Tierra, pues existen más de 2 billones de galaxias en el universo observable y en cada una de ellas hay un promedio de entre 10.000 y 100.000 millones de estrellas, la gran mayoría con sistemas planetarios como el nuestro. La cifra es tan inconmensurable que no alcanzamos a imaginárnosla en nuestro cerebro. Es como escribir 1.000 millones, pero agregarle 32 ceros a la derecha. Ante estas cifras, la mayoría de las galaxias estarían en capacidad de albergar planetas con vida. No se puede descartar de plano que en algún otro punto del cosmos se hayan replicado las circunstancias que permiten engendrar alguna forma de lo que conocemos como seres orgánicos. En todo caso, el descubrimiento es extraordinario. Por supuesto, no hablamos de enanitos verdes venidos de Marte o de civilizaciones avanzadas que llegan en platillos voladores, ni siquiera de insectos o bacterias, pero por ínfimo que sea su tamaño y desarrollo, todo indica que son seres vivos. Y no olvidemos que así comenzó la vida en la Tierra. HistoriaTube te agradece por haber visto este video.